Dante López es fundador y actual presidente del directorio de Cormorán, una firma que, de la mano de su marca insignia, Supermercados Pingüino, en el 2025 cumplió 50 años abasteciendo a las familias de Rafael y la región, ofreciéndoles una amplia gama de productos. Con la satisfacción de compartir su camino junto a su esposa y sus hijos, hoy disfruta proyectando nuevas iniciativas a futuro. Hola Dante, ¿cómo estás? Mil gracias por venir al lienzo. Buenos días, un placer. Tenemos ganas de conocer tu historia y si bien va a ser muy difícil en un solo capítulo poder repasarla, bueno, la intención es hacer un resumen de eso lo más lindo posible, así que sentite cómodo y contanos un poco cómo fueron tus comienzos. Bueno, los comienzos fueron a partir de algunas situaciones imprevistas de la vida. La muerte de mi padre temprana, a los 44 años, yo con 17. Y ahí, bueno, la vida tomó un rumbo laboral. Yo estaba terminando la secundaria. Y bueno, empecé a trabajar, al principio como viajante de comercio, después con la relación que tenía mi padre con mi tío, Juan López Caula, hubo una posibilidad de desarrollo en otros aspectos. Y bueno, después de 5 años tuve oportunidad de ponerme al frente de una empresa que yo ya conocía, de un ex amigo de mi padre también, de Alcides Serra. Y bueno, ahí comencé un poco una experiencia más tomando decisiones al frente de un grupo pequeño de personas. Muy joven. Muy joven, con 22 años. Pero ya con algo de trayectoria, conociendo el rubro, y bueno, a partir de ahí empecé a ver mis condiciones de liderazgo que se veían, digamos, porque la gente me venía a consultar aún antes de estar en esa posición, y bueno, entendí que había ahí una oportunidad interesante de desarrollo. Al principio un poco intuitivamente, y después, bueno, se fue desarrollando. Esto era una distribuidora mayorista. Claro, te iba a preguntar, ¿era una mayorista? Claro, una distribuidora mayorista. Éramos 7 personas, ¿no? Muy chiquita, muy en los comienzos. Estamos hablando de los años 70, específicamente años 75. Cumplimos este año 50 años desde que empezó ese proceso, ¿no? Al poco tiempo vimos que estaba la posibilidad de poner la parte de supermercados, de abrir un canal distinto de comercialización a partir de las posibilidades que teníamos de contacto con los proveedores. Y que ese canal estaba naciendo. Pensá que en el año 75 era un poco nuevo todo el canal supermercado. Sí, era más de almacenes o de locales más pequeños. Exactamente, sí. Ahí empezó un proceso de transformación que fue a nivel nacional y de alguna manera, bueno, nosotros nos subimos a esa ola. En el año 77 empezamos con el primer supermercado, después le fuimos agregando rubros, el supermercado se fue ampliando. Al principio con 150 metros cuadrados parecía un autoservicio, parecía algo más que un almacén, pero pronto empezamos a necesitar más espacio, el sistema de autoservicio empezó a funcionar muy bien, el sistema de cajas se hizo más ágil, y bueno, fue un proceso muy rápido de desarrollo, ¿no? ¿Y cuál fue, dónde estaba ubicado ese primer supermercado? El primer supermercado estaba ubicado en la segunda cuadra de calle Lavalle, frente de lo que es hoy el edificio de Sancor. Bien. Y imagino que en ese momento, ¿cómo era el contacto? Porque el cliente estaba acostumbrado al almacén, a la atención personalizada, vos viviste ese proceso. Claro. ¿Cómo fue esa adaptación a de repente el autoservicio y igual priorizar la buena atención, ¿no? La buena calidad? Fue bastante rápido porque es como que primero había un atractivo de precios, ¿no? De mejores precios. Nosotros teníamos volumen, teníamos buen contacto
con los proveedores, y eso nos permitía llegar con precios mucho más, digamos, convenientes, digamos, ¿no? Es un atractivo fundamental. Y después siempre lo que tratamos de darle mucho hincapié a que la gente se sienta cómoda en el ambiente del autoservicio, ¿no? En aquel momento no le llamábamos supermercado. Sí, eran autoservicios. Eran autoservicios. Es que era el cambio de modalidad. Claro, fue el primer cambio de modalidad. Pero sí, fue bienvenido. Si la gente, el contacto con el producto, eso creo que se mantiene hasta hoy como un diferencial, ¿no? La gente le gusta tocar el producto, mirarlo, leerlo antes de comprarlo. Sí, poder elegir tranquila. Exacto. ¿Y en qué momento sentís que fue, porque indudablemente desde esos comienzos a esta realidad, tenés algún momento o algún marcador en el que vos decís fue un antes y después de ese crecimiento, o todo fue fluyendo, fue ampliándose de a poquito? Fue un proceso, en la medida que fuimos creciendo, fuimos también dándonos cuenta de que, y esto es un concepto que me parece que es interesante para todo aquel que emprende. Al principio hay que conocer bien lo que uno hace, ¿no? El producto que uno tiene, y saber hacerlo, o saber, digamos, conocerlo bien a fondo. Pero después hay que tratar de formarse en la parte de liderazgo y tratar de entender lo que significa ser empresario, ¿no? Tratar de entender y formarse. Y en eso, ahí fuimos haciendo un camino para tratar de entender que uno tiene que pasar de conocer el trabajo a conducir personas, tomar decisiones, conocer de situaciones financieras. Es decir, es mucho más amplio el abanico, ¿no? Si el empresario tiene como obligación ir creciendo como persona, más consciente, más responsable, porque a medida que va creciendo la empresa, tenés que estar a la altura. Necesita ese desarrollo, ¿no? Sí, aparte quienes, o tus empleados o quienes te rodean, van viendo ese crecimiento en vos, y bueno, es una buena forma de liderar casi indirectamente. Claro, claro. Dante, y bueno, imagino que quizás Pingüino fue un disparador en la ciudad, pero después empezaron a agregar algunas competencias con esta modalidad de autoservicio. Claro. ¿Cómo lo afrontaron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo trataron de diferenciarse del resto? Porque algunas empresas eran locales y otras fueron viniendo de otros lugares. Sí, estamos hablando de procesos bastante más largos, ¿no? Porque sí, al principio sí teníamos una competencia local, que era Quijote, que en ese momento era una cooperativa primero, después fue comprado por la familia Williner, y ahí competíamos normalmente, digamos, y formamos la Cámara de Supermercados, tratamos de encontrar una forma, digamos, amable de relacionarnos con el sindicato, con la sociedad, pero de todas maneras la competencia, digamos, siempre fue difícil, porque, bueno, luchás con los mismos productos tratando de generar esa diferenciación que vos decís, ¿no? Esa diferenciación nosotros tratamos de hacerla siempre en la atención. Sí. O sea, hay dos aspectos que son importantes. Tenés que ser eficiente para vender a buen precio, ¿sí? Porque lo que nosotros vendemos lo vende mucha gente. Sí, sí. Entonces, ¿cómo te diferencias por precio? Primero, eso es eficiencia. Y después, ¿cómo te diferencias por servicio? Que eso es factor humano. Sí, sí, ni hablar. Hay un trabajo fuerte y se nota, porque mucho. En cada uno hay un común denominador de la calidad de atención. Exacto. Quizás yo le agregue otra, capaz, al no ser de Rafaela originalmente, sí noto en el Pingüino que también hay, en todos los supermercados, se le da mucha importancia a lo estético. Es un lugar que vos entrás, claro, y te da ganas, está lindo, claro, lo recorres y en casi todas las sucursales pasa. Bueno, es algo que lo tenemos como base, ya hace mucho tiempo que Aristóteles dijo que la belleza enaltece el espíritu, ¿no? Entonces, bueno, los lugares bellos hacen que la gente se sienta bien, ¿no? Sí, sí, con más ganas de volver. Las calidad de los productos, una buena luz, un buen espacio, una buena atención, es decir, eso es belleza, la belleza es atractiva. Sí, sí, genial. Y aparte te hace sentir bien
porque vos también estás ahí adentro. No, totalmente, Estamos son nosotros muchas horas. ahí, la gente está ahí, entonces bueno, todo Sí, esto... sí. Tuve la oportunidad de visitar tu oficina, sé que están en un periodo quizá de traspaso en el corto plazo de las oficinas, pero bueno, se nota ahí la importancia que le das. Estaba muy linda, muy confortable. Hace poco cumplieron 50 años y no dejás de agradecer a toda esa gente que estuvo al lado tuyo. Bueno, en cierta forma habla muy bien de vos, pero me gustaría que me cuentes qué importancia le das a vos, a todo ese equipo de trabajo que te fue acompañando en toda esta etapa. Claro, porque en realidad yo siempre pensé que el verdadero valor está en la cantidad de personas que acompañan el proceso de las empresas, ¿no? Porque la empresa no se construyó alrededor mío, sino alrededor de muchas personas que se fueron incorporando y que también fueron enseñándome a partir de sus experiencias, a partir de su forma de ser. Y eso es lo que fue generando una cultura de trabajo. No es algo que se hizo a partir de mí. Sí, no era algo vertical, sino que siempre a partir de un equipo de trabajo. Siempre fue así, siempre fue así. Entonces yo no dejo, a veces tengo que, como decís, ser la cara visible de ese proceso, pero en realidad yo estoy en esa cara visible gracias a todas esas personas que colaboraron en el proceso, ¿no? Que sería imposible enumerarlo, ¿no? No, ni hablar. Lo estuve viendo, sí, es interminable. Bueno, son muchos años de historia. Son muchos años. Y dentro de esos equipos de trabajo, de esa gente que te acompañó, lo que también vi es el crecimiento interno que pueden tener dentro de la empresa. Hay algunos que hasta son socios. Sí, ahora, pero me gustaría, siempre tratamos de charlar en el lienzo con respecto a los equipos de trabajo, no quiero específicamente hablar de eso, pero sí que me cuentes cómo vivís esa sensación de cuando alguien entra, no sé, como repositor y de repente lo ves creciendo en la empresa. Mira, para mí es una satisfacción muy grande porque de alguna manera también me veo representado en ese proceso. Claro, porque te pasó. Claro, yo viví ese proceso de crecimiento, entonces me encanta ver ese proceso de crecimiento en las personas. Y siempre cuando hablamos con las personas, y a veces alguna persona me pregunta ¿cómo haces para crecer? Si vos tenés aspiraciones, tenés ambiciones de escalar, digamos, posiciones dentro de la empresa. Y yo digo, mira, lo mejor es hacer bien lo que vos haces. Cuando vos haces bien lo que vos haces y te sobra espacio y podés ayudar a los otros, solo ese proceso de crecimiento se da. Bien. Muchas personas creen que van a crecer cuando tengan la posibilidad de tener un puesto de más responsabilidad. Sí. Y yo creo que es al revés. Sí, uno demuestra y a partir de ahí viene el crecimiento. Viene el crecimiento. Sí, a veces vos lo notás, como que se dispersan pensando en el futuro y no en el actual. Exactamente. No, es un consejo fantástico. Hay una pregunta que le hacemos a todos, pero bueno, después de tanta trayectoria, siempre hablamos de errores o de cuestiones que fuimos cometiendo y que de repente pudimos resolver o no. A mí se me ocurrió preguntarte, con respecto a las crisis que tuvo el país, si podés mencionar o contarnos alguna en la cual te viste realmente preocupado por la empresa, en qué época, en qué momento y cómo tomaron fuerza para salir adelante. Bueno, es bastante... O sea, las crisis que hemos vivido fueron varias. La que a mí me quedó muy marcada fue la crisis del 2001-2002, porque fue un proceso muy abrupto y muy, digamos, muy difícil de prevenir y predecir. Claro. Nosotros estábamos en los 90 con un crecimiento muy sostenido de sucursales, de apertura. Teníamos un proyecto de hacer un shopping en Rafaela, teníamos el predio, es decir, habíamos hecho todo el desarrollo y de pronto esa crisis del 2001-2002, donde de pronto
estábamos apoyados en el financiamiento de los proveedores, ese financiamiento abruptamente se terminó. Nosotros, lógicamente, que teníamos bienes, pero bienes que no eran en ese momento realizables, con lo cual, bueno, nos quedamos sin capital de trabajo prácticamente, y había que casi empezar de nuevo, ¿no? Fue una crisis muy, muy, muy fuerte en la que nos vimos obligados a replantearnos todo el esquema, ¿no? Las experiencias de esa crisis fueron interesantes porque, bueno, nos hicieron pensar que siempre hay que estar, más allá de pensar, digamos, en ser eficientes y ser rentables, también ir mirando el entorno, ¿no? Un entorno que, si bien en la Argentina hubo muchas crisis, ninguna fue tan violenta como esa, ¿no? Porque ahí desapareció prácticamente, se esfumó, y es muy difícil de entender cómo funcionaba eso. Sí, no había ni moneda. No había moneda, no había recursos, los precios crecían violentamente. Aún la hiperinflación de Alfonsín, en el 89, que también la pasamos, sí. Y fue difícil, no fue tan dura como esta situación del 2001, ¿no? Así que bueno, ahí nos hizo mucho pensar para adentro, tuvimos que achicar estructuras, tuvimos que replantearnos muchísimas cosas, pero bueno, de a poco y con el apoyo de la gente nuestra, que muchas veces se bancó no poder cobrar a tiempo, no poder tener el mismo sueldo que tenía, porque hubo que replantear situaciones de ingresos, tuvimos que vender propiedades, vender inmuebles cuando se pudo, y con eso fuimos recomponiendo el capital de trabajo. Se reacomodaron. Nos reacomodamos a partir de vender propiedades, porque era eso, ¿no? Era recomponer el capital de trabajo para poder seguir trabajando. Sí, sobre todo apostando a la continuidad, porque hay muchos que sucumbieron. Exactamente. Bueno. Gracias por contarnos esto. No, por favor. Te llevo un poquito a lo humano. Acá en la mayoría de las empresas en Rafaela, un gran porcentaje de ellas son empresas familiares. Y bueno, sé que tenés la satisfacción de compartir, primero que tuviste una compañera durante toda tu etapa, pero también ya tenés tus hijos trabajando. Sí. Así que contame un poquito cómo se fueron incorporando los chicos. Y algo que a mí siempre me gusta saber es cómo te energizó eso para todos los que emprendemos. Quizás tengamos un momento en que nos encuentran un poco más debilitados en algunos aspectos, pero te va energizando o la incorporación de tus hijos o gerentes. Bueno, contame un poquito. Bueno, primero lo que vos decís, en mi caso, mi esposa fue mi compañera en todo este proceso, fue muy importante para mí. Pues fue un sostén, la persona que te alienta cuando las situaciones no están bien, y cuando por ahí en el entusiasmo uno planifica más de lo que es, y bueno, y te hacen poner los pies sobre la tierra, ¿no? Bueno, eso fue muy importante. Después la incorporación de mis hijos fue un proceso que creo que fue bastante natural. La primera que se incorporó a trabajar a la empresa fue Carolina, y fue a partir de un deseo que ella tenía de trabajar, de estudiar recursos humanos, pero no estaba en ningún lugar cercano, había que viajar a Mendoza. Entonces, bueno, se formó con una persona que nos hacía capacitaciones. Sí. Y bueno, le fue gustando, se fue incorporando en la parte de recursos humanos y fue creciendo naturalmente en ese proceso. Creo que fue algo natural también la incorporación después
de Francisco en la parte de marketing, después Mariano, cuando Mariano se incorporó cuando estábamos en pleno proceso del 2001, 2002, 2003, por ahí fue. Él estaba terminando de estudiar la licenciatura en organización de empresas y bueno, estaba ahí en esa duda si hacer carrera en otro lado y bueno, nosotros lo necesitábamos acá, le pedimos que venga y se fue incorporando y bueno, fue como natural, digamos. Pues ¿no? Fueron tareas que siempre son necesarias, además en algo que está en crecimiento. Claro, sí. Yo creo que me parece, tendría que preguntarle más a ellos, pero me parece que fueron viendo oportunidades de desarrollo dentro de la empresa. Siempre empezaron de trabajos digamos, operativos, tratando de entender y dentro del área que a ellos les gustaba, ¿no? Así que me parece que esa incorporación fue bastante natural. Pienso que a lo mejor, digamos, contagiado por el entusiasmo que nosotros siempre le hemos transmitido por la empresa, ¿no? Por un lugar agradable donde estar, donde nos sentimos bien trabajando, nos da alegría ir a trabajar. Sí. Me parece que eso es importante, lo que los padres le transmiten a los hijos, ¿no? La alegría del trabajo, de saber que estamos haciendo algo que impacta sobre las personas, que ayuda a personas, que genera un servicio de calidad. Me parece que todo eso es atractivo para la familia. Sí, sí, ni hablar. Y un poco también era consultarte qué importancia le das a esta energía que tenés hoy en ver una nueva etapa, el que ellos estén involucrados. ¿O hubiera sido igual? Mirá, no, nunca hubiera sido igual. Yo, es una discusión familiar, si querés, que tenemos, ¿no? Yo digo que nunca los induje a venir a la empresa, que les di libertad, yo creo. Mi señora decía, pero sí, pero vos siempre le hablabas de la empresa. Sí, probablemente, porque era lo que yo sentía. Pero no es que yo le dije, tienen que venir a la empresa. Me parece que tiene que haber libertad en la toma de decisiones personal. Por supuesto que es una alegría cuando se van incorporando a la empresa. Pero también hay que tener en cuenta que la empresa familiar, y eso hoy está muy estudiado por las universidades, no es tan sencilla la incorporación de las personas de las nuevas generaciones a la estructura de la empresa. Si no se hace ordenadamente, si no se hace con una base de conocimientos, puede generar un efecto contrario. Sí, sí, no que entren por entrar, sino porque realmente van a ocupar un rol importante. Claro, hay una cosa que mi amigo Guillermo Perkins, que es un experto en empresas familiares, me preguntó como primera cuestión cuando estábamos tratando de ver cómo hacer un protocolo de empresa familiar. Es decir, ¿vos querés que tu empresa sea una bolsa de trabajo familiar o no? O sea, con bolsa de trabajo significa que cualquier persona que busque un trabajo adentro sabe que va a trabajar ahí. Y yo creo que eso es el primer error que no hay que cometer. Yo creo que una empresa produce bienes, servicios de forma profesional y necesita de un staff profesional. Bien. Distinto de la familia. Ahora, si una persona está buscando trabajo y en la empresa hace falta ese trabajo, mejor si es familia. Sí, sí, por supuesto. Pero introducir a una persona por el hecho de ser familiar en cualquier lado, no, porque ni va a ser feliz a la persona. Sí, no es justo para ella ni bueno para la empresa. Y va a generar un ruido dentro de la organización. Bien. Que va a ser negativo para la empresa y para él. Bueno, Dante, genial, buenísimo. Y me alegro mucho que puedas compartir estos días con ellos y a futuro. Es una felicidad realmente. Seguro. Asociás los 50 años de la empresa con un relanzamiento, o así lo denominaste. Contame o lo que tengan en carpeta o qué avisoran a futuro con la empresa. Bueno, lo que vos decís es interesante porque se relaciona mucho con lo que venimos hablando. En realidad este relanzamiento no lo estoy haciendo yo, sino que lo está haciendo
esa nueva generación. Ah, bien. Entonces, esto es lo que le da proyección a la empresa en este momento. No este relanzamiento, este manifiesto donde están reflejadas todas las especificaciones básicas sobre las que queremos trabajar, prácticamente yo no participé. Lo hicieron las nuevas generaciones. Bien. Lo hizo Carolina, lo hizo Francisco, lo hizo Mariano, con un grupo de profesionales. También Gustavo y Gerardo, que son las otras dos personas que integran el directorio y que son accionistas. Ellos están generando esto. Nosotros solamente estamos acompañando, ¿no? En este caso con Mónica. ¿Y hacia dónde están dirigiéndose? Si podés adelantar algo, o sea, esa proyección. Hay una proyección de crecimiento en sucursales. De hecho, tenemos 3 proyectos en carpeta. Uno se está concretando en San Francisco, una segunda sucursal en San Francisco. Es la segunda en San Francisco. Exactamente. Después hay otras 2 localizaciones que, bueno, por ahora no podemos definirlas, pero ya están, digamos, en carpeta. Y después hay mucho trabajo hacia adentro que están haciendo, ¿no? Se está trabajando en sistemas, en incorporar inteligencia artificial, se está trabajando en métodos de toma de decisiones, que tienen que ver también con cuestiones donde incorpora sistemas, internet y toda la tecnología que hay hoy disponible para trabajar en recursos humanos, en logística. O sea, están trabajando mucho hacia adentro para hacer a la empresa cada vez más eficiente. Mejorar aún más la base para poder progresar. Mejorar los procesos, porque hoy la clave está ahí, ¿no? Es muy complejo el mercado en general. Hoy el supermercado se ha hecho mucho más complejo que aquellos comienzos donde era comprar y vender nada más. Hoy hay, bueno, un abanico de situaciones que hay que tener en cuenta: medios de pago, formas de trabajo, incorporación de tecnología permanente, cambios en esa tecnología que a una velocidad tremenda. Y bueno, hay que estar preparado para esos procesos y para los que vienen, porque van a seguir viniendo, ¿no? Bueno, bárbaro. Dante, ¿con qué mechás o con qué te gusta mechar toda tu actividad laboral? Contanos un poquito. Por supuesto, la familia, priorizándola. Sé que tenés algún tipo de hobby aeronáutico. Y bueno, siempre nos gusta saber por fuera de la empresa cómo mechás tus días para poder estar bien, para poder estar completo. Yo tuve dos etapas en este aspecto, ¿no? Primero, me traté de... Yo no tuve formación universitaria, entonces siempre me traté de formar intelectualmente paralelamente digamos, al trabajo, ¿no? Me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, me gusta mucho la parte espiritual, así que me he formado mucho en ese aspecto. He tratado de compartir, digamos, el desarrollo que tuvo la humanidad en este aspecto, ¿no? En la comprensión de los procesos, sobre todo los procesos trascendentes, ¿no? Como hoy la espiritualidad pasa menos por las religiones y más por desarrollos personales y búsquedas personales, ¿no? Y ese proceso lo fui acompañando, digamos, porque es algo que siempre me interesó mucho, ¿no? Así que digamos, hasta ahora siempre fue eso. Además del deporte, siempre me gustó mucho el deporte. Jugué al fútbol, juego al tenis. Y en esta última etapa, y más que nada para sacar el foco de la empresa, ¿no? Y poder tener algo que me atraiga también en otro sentido, porque si no, como somos generadores de hábitos, volvemos a hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces le puse el foco a la aeronáutica, porque la aviación deportiva en realidad, Sí. porque era una materia pendiente de mi juventud, ¿no? ¿Siempre te gustó? Siempre me gustó. A los 19 años hice el curso de piloto de planeador,
volé en planeador un tiempo y después, bueno, la vida me fue llevando y no pude seguir, ¿no? Pero ahora, bueno, pude hacer el curso de piloto y puedo volar y la verdad que estoy feliz con eso. Qué desafío. Sí, pero bueno, te invito algún día. ¿Cómo Sí, no? ese sería el desafío. Para mí. Que quieras volar conmigo. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno. La particularidad del lienzo es que lo ven mucha gente que ya tiene su emprendimiento en marcha, pero bueno, como desde el centro comercial se estimula mucho a los nuevos emprendedores, desde el programa de mentorías, bueno, y desde este mismo podcast, hay muchos chicos que van a escuchar esta historia. Y me gustaría que dejes algo, si bien en algún momento lo mencionaste, pero ¿qué tendrías que recomendarle o qué podrías recomendarle a alguien que va a emprender su propio proyecto? Bueno, yo creo que lo dije antes, me parece que lo primero es conocer bien lo que estoy haciendo. Creo que eso es fundamental, clave. Y después formarse permanentemente, ir creciendo junto con el crecimiento de la empresa que se tiene, ¿no? Para eso es fundamental para mí buscar conocimientos externos. Es decir, no quedarse, porque muchas veces el emprendedor tiene mucha convicción y mucha fuerza y por eso es emprendedor. Sí. Pero no se da cuenta que no puede saber nunca todo y que siempre el aporte externo lo va a hacer crecer más todavía. Ese por un lado. Y por el otro, rodearse de personas que sean más inteligentes, más trabajadores que él. Rodearse Eso de es clave, personas lo dijiste Andy y es clave. que siempre, digamos, tengan esa característica, ese impulso, de que sean buenas personas, que sean honestas, pero que además que tengan mucha fuerza. No tener miedo a que sean más inteligentes o más capaces que uno. Al contrario, sí. Esas personas son los que nos enseñan, nos ayudan. Sí, cambió el paradigma y está buenísimo que lo puedas decir vos. Históricamente uno trabajaba más en forma individual o tenía, no tenía tantos contactos para poder estar consultando, y hoy hay un asociativismo a todo nivel. Totalmente. Bueno, digamos, donde estamos específicamente pasa eso. Sí. Así que bueno, es un lujo que para mí los emprendedores nuevos hoy tienen y lo tienen que aprovechar. Sí, trabajar con los colegas. Nosotros trabajamos mucho con las cámaras, estuvimos en Buenos Aires con colegas, ver qué pasa en el mundo, viajar, no quedarse solo con lo que estamos haciendo, ¿no? Levantar la cabeza, esa es la responsabilidad. Es decir, si vos estás queriendo desarrollar un proyecto, no podés quedarte mirando ese proyecto todo el tiempo, ¿no? Tienes que ver lo que pasa alrededor, en el mundo, ¿no? Porque eso ayuda mucho. Bueno, Dante, esta es la última pregunta. Espero que te haya gustado, que te hayas sentido cómodo. Muy cómodo. Y bueno, un poco la pregunta es, en estos 50 años que se están cumpliendo, ¿qué es lo que más te llena de orgullo? ¿Qué es lo que más me llena de orgullo? No sé, la alegría de poder ver un proyecto en marcha y cuando mirás para atrás, ver la trayectoria de todas esas personas con las que hemos compartido y con las que siento que me une un lazo de afecto, ¿no? Y bueno, y por supuesto lo que vos decís, ver que la empresa tiene una proyección y que ahí están nuestros hijos trabajando, ¿no? Bueno, me alegro mucho. Dante, este es un regalito que te hacemos y le hacemos a todos. La gente de Pura Letra les regala un libro. Bueno, como para que compartas esos modelos. Justo acabas de decir que te gusta leer, así que espero me gusta que sea de tu agrado. Bueno, historia. También siempre he leído mucho historia, me encanta. Sí, hermoso. Vos, algunos libros que estoy leyendo ahora los saco veo lo que estamos regalando, voy y los compro. Claro. Pero me encanta. Bueno, para mí no tenía el gusto de conocerte, llegué a la ciudad y bueno, había referentes, me nombraban referentes, siempre uno fuiste vos, y después de 14 años pude conocerte, me estimula mucho y me deja como un aprendizaje esto, que después de tanta trayectoria
siempre se puede ir por más, así que lo tomo como un aprendizaje personal y agradecido a que haya venido. Bueno, gracias Gustavo. Bueno, un gustazo. Un placer.